Ya estamos de regreso. Y a ver, Javier, yo quisiera conocer tu punto de vista. Primero de estos escenarios que planteaba Claudia y sobre todo de qué crees que haga la oposición ante un dilema, una situación como la que se le está planteando, donde parece que pierde por todos lados. Mira, yo creo que el mecanismo, cuando se diseñó, nunca se pensó que se repitieran los mismos nombres, que es lo que va a pasar prácticamente, y que no va a haber este diálogo democrático, lo que decía Claudia. También creo que este contexto del presidente, digamos, no dialogar y de querer poner a gente muy, digamos, cercana a él, no nada más tiene que ver por sus convicciones, también tiene que ver en este contexto de conflicto que tiene con el Poder Judicial Federal. Y ahí es un conflicto de dos partes. Tienes tú los ataques que ha hecho permanentemente a jueces y magistrados federales y a ministros. Tienes tú las averiguaciones penales que se han abierto contra ellos de la Fiscalía General de la República, y tienes los fideicomisos, este retiro de 15,000 millones que le quieren hacer a los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Pero también tienes esas dos partes. Y también tienes tú a la presidenta de la Corte, donde lanzó su presupuesto reuniendo varios plenos, amenazando que si no le daban el dinero no habría una transición pacífica del poder. Tienes tú una presidenta de la Corte que manda una carta diciendo que va a dar el dinero para los fideicomisos de Acapulco, y luego se echan para atrás y sus jueces meten en suspensiones y se las dan, y se echa para atrás según nos hemos enterado de dar los fideicomisos. O sea, hay dos gentes para este pleito. La verdad, la relación ha sido muy poco cordial. Unos le pueden dar la razón al Ejecutivo, o sea, al Judicial. Yo creo que los dos han tenido exabruptos, pero el presidente, digamos, está también en una dinámica de conflicto con el Poder Judicial Federal. Y la presidenta de la Corte, aunque no es tan vocal, también contra el Ejecutivo. Entonces yo creo que también hay que entender que esos nombramientos, digamos, de personas respetables, trabajadoras, pero muy afines a Morena, pues se dan en este contexto de rispideces entre esos dos poderes de la Unión y en este choque de poderes que tendrá un final, la verdad, reservado en cuanto a quién va a ganar en el tema de los recursos, tanto presupuestales que han dejado 6,000 millones, como la ley que les quita 15,000 millones. Habrá que ver qué sucede. Muy bien, ahora cambiamos de tema, Claudio, porque decíamos antes de irnos al corte que ya son precampañas. Ya, pero ahora entonces sí. lo que había antes, ¿qué fue, Mario? Fue una ilusión óptica. Ay, qué barbaridad. Eran mensajes pero bueno, pues dirigidos a quién sabe quién, porque no eran ni precampañas. Ahora sí son eventos dirigidos para ver la competencia interna. Sí. O sea, ya sabemos se puede quién llamar ganó. candidatas y candidatos. Son precandidatos. Precandidatos. Antes eran precampañas. coordinadores, ahora precandidatos, Sí, y en ahora algún ya. momento serán candidatos. Eventualmente, ya. Entonces, a ver, ¿cómo ves? Mira, me parece que ya hemos repetido aquí sistemáticamente casi cada elección. Esta es la elección más grande en la historia democrática del país. Y esta va a ser, además, la más larga. Justamente porque el presidente empezó hace... Bueno, ya pues no tenemos sé si un desde el año precandidato pasado. para el 2030. Sí, ya hay un precandidato para el 30. Pero bueno. De ese tamaño son las listas. Entonces, al final, básicamente, lo que vamos a ver con toda claridad, me parece, es que en este proceso el terreno electoral le encanta al presidente, es su terreno natural, le gusta, se le da, hay que decirlo, ha sido siempre un candidato muy competitivo, le entiende, digamos, a la comunicación político-electoral. Y el segundo relato es como las encuestas como mecanismo, diríamos, de simulación, porque en realidad quien palomea las candidaturas es el propio presidente desde el Palacio. La evidencia más contundente de esto está en la Ciudad de México, donde su animadversión en contra de Omar García Harfuch y, digamos, su cercanía ideológica y en métodos, en procesos con Clara Brugada, le ganó a la intención de Claudia Sheinbaum de hacer a García Harfuch el candidato de Morena para la Ciudad de México. Esta precampaña entonces nos deja, me parece, una gran lección a todos y a todas. El presidente va a estar metido de cabeza en el proceso electoral del 2024, tratando de alargar, digamos, el proceso o la etapa política de transformación que ha impulsado. Que, por cierto, el dilema de la oposición es cuando dicen es que detrás de Claudio Sheinbaum está el observador. Yo no sé si eso le pega o la fortalece, porque lo Pues que sí. mucha gente que simpatiza con el presidente quisiera es continuidad. Pues es curioso esto, que luego lo que algunos consideran un ataque termina siendo... Como los zapatos sucios o el traje sucio del presidente. Cuando le cuestionan
también es cosa del presidente, el presidente fortalece su imagen. Pero a ver, Sin duda. ¿tú qué ves, Claudia? ¿Qué quisieras ver en todo caso en este periodo de pre-campañas? Híjole, yo ahora creo sí que lo que oficial? quisiera ver está tan lejos de la realidad que ni empezar. Pero mira, por se ahí. vale pedir, se Pero vale pedir. sin duda, a ver, iniciaron formalmente las precampañas, Sí, ¿no? O sea, sí. ese sí es énfasis. Y en teoría tenemos 60 días, ¿no? Van a durar 60 días de precampañas con algunas diferencias de arranque, porque creo que Ciudad de México y Jalisco iniciaron el 5 y el resto empiezan el día de mañana, Ok. ¿no? El 20. Y bueno, justamente, ya, reiterar, ¿no? Son cargos. Lo que yo veo que aquí son grandes riesgos, ahí sí es, otra vez, el Instituto Nacional Electoral, el árbitro en la palestra, porque ¿qué se vale hacer durante una precampaña? Y qué Después es de lo que todo no lo que se hemos vale visto, hacer, ¿no? claro. Y habiendo reconocido todas las violaciones, que llegamos Sí. al eufemismo de estos coordinadores y pueden hacer estas Sí. cosas, digo, porque al final el tribunal pues no pasó la propuesta de Yanine, entonces ese tipo de cosas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues se pueden hacer ciertos actos y habrá otros que tendrían que sancionar. Yo sí veo que el presidente va a estar metido hasta la de manitas totalmente. Sí. Coincido con esta lectura además, o sea, y relacionado con lo que tú decías de las encuestas. En este caso de Clara Brugada, cuando de repente quieren descalificar a Claudia, a mí me parece que Claudia juega un papel muy interesante Sí. porque se suma ese carisma que ella no tiene naturalmente, pero que sí trae el arrastre del presidente, que si algo le caracteriza es ser un líder carismático por exacto. naturaleza, por definición. O sea, no hay nadie que Sí, yo te puede recuerde, caer bien o te puede caer mal, pero no le por lo puedes menos regatear es eso. es un líder carismático en los términos Que es una puros, definición ¿no? Sí, de de Max Lebón, Weber, ¿no? sí, Beberianos. Así sí, él, sí. él es ese líder carismático. Entonces me parece que eso le aporta, desde luego a Claudia, y que además invita a esta reflexión también en, bueno, no quedó García Harfuch como candidato, o precandidato más bien, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero eso también lo deja más cerca del proyecto de gobierno de la propia Claudia Sheinbaum, siendo él un aliado o una figura estratégica a lo mejor para ya su proyecto de Ok, gobierno, exacto. ¿no? Entonces, Ok, eso es sí. interesante, me A parece. ver, Javier, tu lectura. ¿Qué esperas ahora en esta Bueno, etapa? yo creo que el INE tiene las manos llenas. Creo que el poder regular unas campañas donde claramente va a haber intervención gubernamental del presidente, como lo ha hecho todos los estatales, y lo han venido, digamos, sancionando, entre comillas, porque solo lo han ido amonestando, porque no hay otra forma de hacerlo, pero con las mañanas lo que he hecho, con el activismo de su gobierno, ahora va a tener a 22 gobiernos estatales y él, pues digamos, muy empujando el carro completo que ellos desean. A mí lo que me preocupa es si el INE de por sí ya tiene las manos llenas con unas elecciones presidenciales y con un gobernante que interfiere en las elecciones de manera indebida, pero no hay el marco legal para sancionarlo, a mí sí me preocupa mucho que el INE pierda recursos, tiempo y sobre todo desgaste en estar abriendo procedimientos especiales sancionadores, particularmente contra medios de comunicación y periodistas. Nos hemos intentado dar unos casos recientemente, vendrán más, y yo creo que el INE, digamos, si de por sí te digo es complicado realizar elecciones, para poder ser policía de periodistas, de tuiteros, de medios de comunicación, creo que es un tema que el INE y sobre todo su unidad de procedimientos especiales sancionadores tiene que ser muy prudente en qué hace y contra quién lo hace, para no, digamos, polemizar más una elección que de por sí ya lo está. De acuerdo, pues ahí está. Pues entramos en una nueva etapa a partir de mañana en este proceso electoral, en los tiempos formales ahora sí, y lo seguiremos analizando acá. Gracias, Claudio. Muchas gracias y bonito puente y bonito fin de semana. Gracias. Que así sea. Gracias, Claudia. Gracias a Qué ti, gusto. Mario. Y gracias, Javier. Hasta luego. Gracias a los tres. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Aquí las Vamos a tener también algunos temas importantes de la semana que vamos a analizar. Ya volvemos.